Les agradezco mucho la invitación y sobre todo la posibilidad de comentar este libro, que debo de decirles que me gustó muchísimo y que me sentí entonces muy orgullosa de sus resultados y de todo lo que hicieron los autores por completar esta obra tan bien integrada. Participan 47 académicos bajo la coordinación editorial de Marcelo Valencia, de diferentes países, de la líder de una organización de familias y usuarios de servicios y de pacientes que permanecen anónimos. Y si bien la remisión espontánea y la heterogeneidad del curso de estos trastornos, especialmente de la esquizofrenia, fue reconocida desde los orígenes de su concepción, prevaleció una tesis que la vio como una enfermedad crónica y progresiva en la mayoría de los casos. La evidencia proveniente de estudios epidemiológicos y clínicos abrió la posibilidad de ver a los trastornos graves desde una perspectiva menos fatalista, al mostrar que era posible controlar los síntomas y prevenir las recaídas. Más específicamente, que los signos y síntomas que la acompañan podían desvanecerse, facilitando un avance hacia la remisión y a una autonomía funcional. Esta meta, hoy posible por la aparición de nuevos fármacos más efectivos y con menos efectos secundarios y de intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales proporcionados de manera oportuna, no está al alcance de la mayoría de las personas que desarrollan estas condiciones. La brecha de atención es considerable. De ahí que un libro tan bien escrito, comprensivo, basado en la evidencia, pero a la vez de difusión y al alcance de especialistas, no especialistas, familiares y usuarios de servicios, sea especialmente importante. Además, hay que reconocer que tiene una edición clara, pulcra y muy fácil de leer. Y en esto pues se felicita a la Asociación Psiquiátrica Mexicana por este comité editorial que ha producido este y otros libros. Es un tema que no deja de ser controvertido, pues abierta la puerta a un nuevo paradigma, los retos de la ciencia cobran una dimensión mayor, con nuevas preguntas, tales como ¿cómo debemos de definir estos conceptos? ¿Cómo los operacionalizamos? ¿De qué depende de que exista una recuperación? ¿Podremos hablar de una remisión total? El libro trata estos temas. Está dividido en 17 capítulos y 4 secciones. Los primeros 3 abordan cada uno de los trastornos en cuestión y la última ofrece reflexiones sobre su tratamiento, sobre la importancia de las intervenciones psicosociales para la recuperación funcional y sobre el papel del trabajo social psiquiátrico y de la terapia familiar. La perspectiva del paciente, la autoayuda y el arte forman también parte de esta última sección. El libro termina con una reflexión sobre las perspectivas a futuro. Y me voy a permitir comentar algunas de los capítulos, porque no nos da tiempo de comentarlos todos, pero todos y cada uno son excelentes y todos y cada uno aportan cosas diferentes y al mismo tiempo se logra una articulación muy buena entre los capítulos. La doctora Ontiveros y el doctor Chávez abren el libro con el tema de la remisión sintomática en depresión, con una remisión del tratamiento y de los predictores de respuesta y remisión. Concluyen que se ha llegado a un consenso en el porcentaje de cambio para hablar de respuesta y que se avanza en lograr acuerdos en los criterios de recuperación funcional. Medina, Aldana y Cardona profundizan en el concepto precisamente de la recuperación funcional, incorporan términos como la progresión, la recaída y la recurrencia para hablar de poder avanzar a la remisión y a la remisión total sostenida. Terminan señalando el reto de la evaluación de la cognición, para ellos ineludible para medir funcionalidad.
En esta primera sección no podría faltar el análisis de la depresión unipolar resistente a tratamiento y la posibilidad de la recuperación, tema abordado por Rodríguez Bores, Lozada y Burrola. Hacen un recorrido por la discapacidad que acompaña estos trastornos, la calidad de vida de quienes presentan la condición de resistente y por las alternativas terapéuticas. Concluyen resaltando la oportunidad que se abre para el desarrollo de intervenciones psicosociales que permiten la remisión de síntomas, la prevención de la discapacidad y la mejoría en la calidad de vida. El segundo grupo de capítulos aborda el tema de trastorno bipolar. Gutiérrez y Jiménez inician su texto con las importantes contribuciones de los estudios longitudinales que, como ellas nos plantean, han permitido ver la enfermedad más allá de los episodios de manía y depresión. Nos describen los síntomas subsindromáticos y la vulnerabilidad de las personas que tienen este padecimiento y proponen usar el término de remisión sostenida como alternativa al término de recuperación y un modelo de evolución del tratamiento basado en su amplia experiencia. Le sigue un capítulo introductorio al trastorno bipolar sobre su recuperación funcional abordado por Yoldi, Castañeda, Gandhi y Becer. Se revisa el tema de una manera extensa e interesante. Enfatizan la importancia de evaluar la capacidad de las personas con esta condición para desenvolverse y proponen el uso de parámetros objetivos y subjetivos. Valencia, Fresán y Olivares abordan la remisión sintomática en esquizofrenia. Y Valencia y Olivares su recuperación funcional. Explican que la remisión sintomática no implica la ausencia de los síntomas, sino de la discapacidad en la que algunos síntomas pueden coexistir con una buena calidad de vida. Y se adhieren a la definición propuesta por Andersen en 2005, que la define como el estado que el paciente muestra mejoría en los signos y síntomas a tal grado que al ser de tan baja intensidad ya no interfieren de manera significativa en su conducta y por lo tanto se encuentran por debajo del umbral que se utiliza para justificar el diagnóstico inicial. Incluyen una revisión sistemática de su autoría que nos señala los porcentajes de remisión que pueden variar muchísimo, aunque reconocen que la proporción que logra reunir los tres elementos, remisión sintomática y psicosocial y adecuado funcionamiento, es baja. El segundo capítulo sobre la recuperación funcional hace un interesante recorrido por los componentes clínicos, somático y psicosocial funcional. Y dan mucha claridad en la interrelación de sus componentes desde las perspectivas tanto de los clínicos como de los usuarios de servicios. Hacen un reconocimiento sobre los avances que deben culminar en hacer posible una vida satisfactoria e independiente a la comunidad a la que todos aspiramos. Y la última sección ofrece una guía sobre el tratamiento farmacológico a cargo de Escamilla, Zaraco y Rodríguez y de los tratamientos psicosociales a cargo de Morales, Olivares y Valencia para estos tres trastornos. Los testimonios de los pacientes que son una contribución invaluable que le dan contexto a lo tratado desde la academia y la experiencia. Es un capítulo de lectura obligatoria. Le siguen muchos otros capítulos, todos muy interesantes. Todos incluyen la parte terapéutica y la descripción de cómo se pueden entender estos conceptos dentro de ellos. Todos están en el prólogo, a todos sus autores los felicito. Incluyen elementos como el papel de las terapias de grupo en familias y la ayuda mutua. La relación terapeuta-paciente y cómo se trasciende también a esta relación para referirse a la coincidencia de valores y creencias. A la familia, que también es abordada por Domínguez, Rascón y Cámara, quienes reconocen la importancia de la remisión de síntomas, pero enfatizan la dimensión psicosocial, que implica una mejoría del funcionamiento social o recuperación funcional, incluyendo el trabajo, la escuela, la vida familiar, las actividades de recreación, las relaciones sociales, la autonomía y la calidad de vida. Pica y Valencia narran la vida de dos personajes, Martín Ramírez y John Nash, vinculados al arte y la ciencia, con el fin de verificar, y cito,
si los criterios de remisión sistemática y recuperación funcional en esquizofrenia desarrollados en estos últimos años se pueden aplicar a su enfermedad y al efecto que ésta tuvo en sus vidas. Realmente son dos capítulos muy interesantes y muy ilustrativos desde esta perspectiva de las personas que tuvieron estas condiciones. Cierra el libro un muy interesante capítulo sobre las perspectivas a futuro de la remisión sistemática y la recuperación funcional a cargo de Lieberman, Kopelowitz y Valencia. Inician con una breve reseña histórica, hacen una justificación de estos conceptos y definen y señalan los caminos para la investigación. En resumen, se trata de un libro muy importante porque reta la concepción tradicional de enfermedad incapacitante y progresiva, concepto hoy en revisión gracias a la evidencia que muestra mejorías funcionales que acompañan a un buen tratamiento en algunos pacientes. Hay coincidencias en la definición de los conceptos de recuperación funcional y de remisión, de sus indicadores, de la existencia de intervenciones farmacológicas, terapéuticas y psicosociales, de la importancia del abordaje multidisciplinario, de la incorporación de la familia y de los propios usuarios de servicios, de la importancia de integrar en la psicoterapia los elementos culturales que explican síntomas y causan estrés en los pacientes. El análisis de la remisión y de la recuperación funcional desde diferentes perspectivas por clínicos especialistas en el campo, por familiares y usuarios de servicios, es sin duda un paso adelante y en este anhelo, entonces creo que es un libro muy bienvenido. Felicito muy ampliamente al editor que logró coordinar esta obra y a todos sus autores. Gracias a la doctora Medina Mora y Casa. Ahora vamos a tener la presentación del doctor Rodrigo Garnica Portillo. Él es médico psiquiatra, fundador de la Clínica de Esquizofrenia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. Es fellow de la Organización Mundial de la Salud para la Investigación en Psicofarmacología Clínica en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Jefe de la División de Psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud, realizador del primer estudio tomográfico en pacientes con esquizofrenia en México, autor del primer libro sobre esquizofrenia escrito por un mexicano, es investigador principal en la introducción en México de la clozapina, primer medicamento antipsicótico no neuroléptico. Es coordinador del Programa Nacional de Esquizofrenia, coordinador del Programa Nacional de Esquizofrenia de la Secretaría de Salud de 2003 a 2004. Actualmente es profesor invitado de posgrado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es profesor del curso de preparación para el examen nacional de residencia de la UNAM en el Hospital Médica Sur. Profesor de psiquiatría de la Escuela de la Letra Psicoanalítica SLEP. Sus libros publicados son El nacimiento y la evolución de la psiquiatría de Editorial Trillas, El botánico del manicomio de Emil Kraepelin, Editorial Salvat Editores, el libro Esquizofrenia, diagnóstico y tratamiento en la práctica clínica, también de la Editorial Salvat, el libro Esquizofrenia, nuevas perspectivas, de la Editorial Piensa, el libro Esquizofrenia, guía para los familiares del paciente, Editorial Piensa, y el último libro, Hadas del Pensamiento, la esquizofrenia de hoy, en 2017, que está en prensa. Por favor, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Valencia por invitarme a presentar o a comentar con ustedes este libro de él y sus colaboradores, y gracias al Instituto Nacional de Psiquiatría por confirmar esta invitación, y a su directora, la doctora Medina Mora. Voy a dar lectura a los comentarios que preparé para esta ocasión
No tengo un tono de voz muy elevado, espero que me escuchen bien. Trataré de no separarme mucho del micrófono. El libro que hoy se presenta trata los temas centrales que ocupan a quienes se dedican a la atención de los pacientes psiquiátricos, su evolución inmediata y a largo plazo. Está equilibradamente dividido en capítulos de interés, predominantemente médico, y los que se refieren a la rehabilitación, la psicoeducación y la participación de la familia en el proceso. 8 para los primeros y 9 para estos últimos. Los 17 de utilidad para todo lector. Un prólogo esclarecedor de la doctora María Elena Medina Mora completa esta obra que no tiene paralelo entre autores de nuestro país. Los primeros 5 capítulos de este libro se ocupan de uno de los temas capitales de la patología mental en los tiempos que corren, la depresión. El primero de ellos, escrito por los doctores Enrique Chávez y Marta Patricia Ontiveros, nos ubica en el contexto al hablarnos de las 3 R's de la evolución de los pacientes con depresión después de los tratamientos profesionales: la respuesta al tratamiento, la remisión de los síntomas y la recuperación funcional. Reconocen la respuesta al tratamiento por la disminución del puntaje hasta en un 50% en las 2 escalas que conocemos como específicas, la escala de Hamilton y la de Montgomery-Åsberg. La remisión se refiere al arribo de la puntuación prácticamente normal en ambas escalas en el curso de las 2 semanas siguientes, y la recuperación funcional, como el nombre lo deja adivinar, hace alusión al restablecimiento de la vida del sujeto por un periodo de 2 meses de duración, cuando menos. El resto del capítulo trata de los avatares clínicos que podrán ofrecer las diferencias de un paciente a otro, la remisión completa, la remisión parcial, las recaídas, la importancia del diagnóstico temprano. De esta manera podemos continuar nuestra lectura como si se tratara de un libro de texto. El capítulo 2 de los doctores Rafael Medina, Alejandro Aldana, Jesús Alejandro Aldana y Jaime Carmona se concentran específicamente en la recuperación funcional de la depresión, su manejo clínico y los constructos operativos para identificar el grado de disfunción que generan los síntomas depresivos. Cito: la patología psiquiátrica de más alto impacto a nivel global, eso es la depresión, cierran comillas, y que podría ser la segunda causa de discapacidad para el año 2020, es decir, falta muy poco. El siguiente capítulo de Rodríguez Bores, Lozada y Burrola nos adentra en un grave problema para los especialistas: la depresión monopolar resistente a tratamiento, la DRT. También la llaman o la llamada depresión refractaria, depresión de difícil tratamiento, depresión compleja. Según los autores la definen como, comillas, una falla de respuesta a múltiples ensayos de tratamiento adecuado, dosis y duración de diferentes clases de antidepresivos, terapia electroconvulsiva y psicoterapia, si bien advierten que no hay un total acuerdo para definirla. Los capítulos 4 y 5 se ocupan de la depresión, pero dentro del llamado trastorno bipolar. La remisión sintomática de Gutiérrez Jiménez y la recuperación funcional de Yoldi, Castañeda, Campos y Becerra. Son 2 trabajos que se complementan y que incluyen, como el nombre lo dice, la condición bipolar, por ocuparse también del cuadro psicótico de la enfermedad bipolar, la manía. En el primero de ellos, sus autores mencionan que, comillas, hablar de la remisión en el trastorno bipolar resulta mucho más complicado que la ausencia de síntomas afectivos debido a las diferentes maneras en que se presenta la enfermedad, cierro comillas. Nos recuerdan
que estos pueden ser episodios de manía, episodios depresivos, episodios mixtos a los que se pueden agregar síntomas psicóticos y síntomas ansiosos. Las autoras nos ilustran con un cuadro que representa su forma de abordar el problema en la clínica de trastornos del afecto de este instituto. El capítulo siguiente se ocupa de la recuperación funcional en el trastorno bipolar. Siguiendo la misma idea, se propone contar con medidas precisas que permitan saber de qué hablamos cuando hablamos de mejoría de síntomas clínicos, mejoría en síntomas cognitivos y mejoría en el aspecto psicosocial. Los autores concluyen su capítulo de esta sensata manera, se abren comillas. La recuperación funcional en el trastorno bipolar es sin duda una importante medida de desenlace. De forma global determina la capacidad del individuo para servir y vivir en la comunidad de forma independiente a pesar de padecer una enfermedad crónica. Luego siguen 2 capítulos sobre el difícil tema de la evolución de la esquizofrenia, la remisión sintomática y la recuperación funcional en esta enfermedad. Los 2 son conducidos por el doctor Marcelo Valencia, compilador además de los diferentes trabajos para conformar el libro. El primer capítulo es en colaboración con Ana Fresán y Kimberly Olivares y definen la remisión sintomática como la atenuación o desaparición de los signos y síntomas del padecimiento debido a un tratamiento o de forma espontánea. Debido a la división universalmente aceptada de la esquizofrenia en 2 formas clínicas predominantes, los pacientes con síntomas positivos y aquellos con síntomas negativos, los autores nos aclaran que mientras la remisión podrá ser más aparente en los primeros, los de síntomas positivos, en los segundos es más difícil su control y es común que permanezcan en la vida cotidiana del enfermo. Para identificar estos síntomas y la manera en que evolucionan, los autores proponen el estudio del llamado primer episodio psicótico. Para ello, se utilizan, desde hace algunos años, criterios específicos y cuantitativos. 2 escalas han sido de gran utilidad. La escala breve de apreciación psiquiátrica, BPRS por sus siglas en inglés, y la escala de síntomas positivos y negativos para la esquizofrenia o PANS. Citando a otro autor, definen la remisión sintomática como, abro comillas, el estado en el cual el paciente se encuentra libre o sin la presencia de síntomas clínicos significativos, cierro comillas. Para evaluar cuantitativamente esta remisión, nos proponen una fórmula sencilla de gran utilidad. En su propio trabajo, tomaron en cuenta 3 dimensiones psicopatológicas: el psicotismo, delirios y alucinaciones, la desorganización conceptual y los síntomas negativos, como son el afecto embotado, la apatía o retiro social, la dificultad para la conversación fluida. Los resultados se ofrecen en un cuadro de gran utilidad para el lector. En el siguiente apartado se nos habla de la recuperación funcional de la esquizofrenia. Nos aclaran los autores que los nuevos enfoques de tratamiento en esquizofrenia indican que las metas deberían ir más allá de lograr la estabilidad clínica del paciente, buscando la reducción de las incapacidades y mejorías en el funcionamiento para lograr la recuperación funcional del paciente en la comunidad. Cierro comillas. Este ideal es al que los autores Valencia y Olivares se refieren al estudiar el concepto de recuperación funcional. Refieren 2 propuestas para su valoración. La primera abarca lo siguiente: los síntomas deben tener una severidad de moderada a menor, tener una vida independiente, estar trabajando o estudiando al menos a medio tiempo y participar en actividades sociales o recreativas. La segunda comprende
contar con un diagnóstico confiable, que en el momento de la evaluación no se cuente con los criterios diagnósticos de esquizofrenia por el buen control que haya, que el paciente no haya sido hospitalizado en los últimos 5 años y que el funcionamiento psicosocial esté en el rango considerado normal, es decir, con un puntaje mayor a 65 en la escala GAF modificada por la EAG, esta escala del DSM-5. Se anotan las correspondientes referencias. Los autores hacen mención de los estudios que sobre el tema se han hecho en México, lo cual resulta una aportación muy importante. En un texto del que esto escribe, publicado hace algunos años, se planteaba como un ideal la posibilidad de que el paciente esquizofrénico crónico controlado pudiera vivir solo. En los países desarrollados existen programas muy bien diseñados para alcanzar esta posibilidad. En ese texto mencionábamos cuáles serían, en nuestra opinión, las condiciones para que esto se diera. A continuación las cito. 1. Que reciba un soporte económico, familiar o institucional. 2. Que su médico tratante y la familia comprueben una buena adherencia terapéutica. 3. Que existan encuentros frecuentes entre el paciente y sus familiares, de cuando menos una vez por semana. 4. De preferencia, que el paciente haya recibido información acerca de su enfermedad. 5. Idealmente, que el paciente cuente con un empleo o esté estudiando. 6. Que no exista una historia de recaídas u hospitalizaciones frecuentes. 7. Que no exista farmacodependencia alguna. Además, el paciente acudirá a consulta con la frecuencia requerida. En las siguientes partes del libro se abordan diferentes tratamientos. El de los doctores Escamilla, Zaraco y Rodríguez ofrece una puesta al día muy oportuna acerca de los tratamientos farmacológicos de los pacientes que ocupan todo el libro. Le dan un lugar a los antidepresivos tricíclicos y a los inhibidores de la monoamino oxidasa, usados cada vez por menos especialistas, especialmente por los jóvenes, entre otras cosas por la presencia de efectos colaterales molestos y a veces peligrosos para los pacientes. Se menciona la innovación que esta medicación sufrió, la medicación antidepresiva, con la aparición de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y otros inhibidores selectivos y no selectivos. Es decir, que en el tema de la depresión vivimos en la era del Prozac desde hace más de 20 años, puede sonar exagerado, pero tiene mucho de cierto. El referente se ha vuelto un tópico que llega a mencionarse incluso en las películas norteamericanas. Sin embargo, este capítulo nos orienta de buena manera para hacer varias precisiones, abro comillas. La selección del fármaco inicial para el tratamiento de la depresión depende de la cronicidad y gravedad de la patología, del curso de la enfermedad, etc. Después de la sección anterior, se pasa a los capítulos que se ocupan de la contribución que los tratamientos no biológicos realizan para la remisión automática y la recuperación funcional en los pacientes. Así, leemos un capítulo acerca de los tratamientos psicosociales y otro en el que se transcribe el testimonio de algunos pacientes. Esto es muy valioso y recuerda la sección de la revista Esquizofrenia Bulletin, ya desaparecida, llamada Esquizofrenia en primera persona, en la que, como se hace aquí, se invita a los pacientes a que hagan pública su experiencia frente a su enfermedad, así como ante los tratamientos recibidos y la impresión que se forman de los profesionales encargados de su caso. Un gran acierto del presente libro. Se escribieron capítulos acerca del grupo familiar múltiple y los grupos de ayuda mutua, el efecto de la terapia familiar y el papel de la familia en el proceso de la recuperación funcional. Un tema de enorme interés nos lleva a revisar el capítulo que se ocupa de dos ilustres esquizofrénicos, Martín Ramírez y John Nash, tratado por los doctores Yolanda Pica
y Marcelo Valencia. El primero, Martín Ramírez, un pintor naif formado en sus largos periodos de encierro en hospitales psiquiátricos y que llegó a un mutismo casi total. Su lenguaje fue la pintura con material de desecho, desconocido por muchos años y descubierto por un psicólogo finlandés que llegó a trabajar al hospital donde se encontraba el pintor. Le proporcionó unas crayolas y papel y Martín desarrolló una obra que al paso del tiempo se ha llegado a exponer, en los mejores museos del mundo y a cotizar a muy alto precio. El segundo es John Nash, economista, matemático y premio Nobel por sus trabajos sobre la teoría del juego. Nash se dio a conocer mundialmente gracias a la película que se filmó acerca de su vida y su enfermedad. Estos dos pacientes llevan al autor de este trabajo, a los autores, a preguntarse sobre la relación que puede existir entre el genio y la enfermedad mental. Nos vienen a la mente otros casos, el del poeta Hölderlin, hospitalizado la mayor parte de su vida y considerado como el más grande poeta del romanticismo alemán del periodo entre el siglo XVIII y el XIX. Y por supuesto pensamos en aquellos genios que han tenido hijos esquizofrénicos. Por ejemplo, James Joyce, considerado el renovador del género de la novela en el siglo XX, y la hija de Albert Einstein, reputado como el hombre más inteligente de su tiempo. Concluyamos. Nos ubicamos en una realidad justa, desde el enorme optimismo que despertó el descubrimiento de los neurolépticos en los años 50 del siglo pasado, el hallazgo de los diferentes medicamentos antidepresivos, el enorme avance que representaron las siguientes generaciones de ambos, el hallazgo en el conocimiento de los medicamentos ansiolíticos y los antiepilépticos ha venido ajustándose. Sin embargo, el tiempo nos ha mostrado, como lo sostiene este libro, que los tratamientos biológicos están muy lejos por sí solos de representar una solución definitiva en los trastornos psiquiátricos. No podemos olvidar que la vida de un ser humano, sano o enfermo, se alarga más allá de las etapas en las que puede sufrir una crisis por enfermedad o de otro tipo, y que el gran reto para los trabajadores de la salud mental se plantea también a plazos mayores, o por decirlo más claramente, para el resto de la vida del paciente. Quizá es el mayor mérito de la publicación que hoy nos ocupa: la prevención de recaídas, la rehabilitación a largo plazo, la reincorporación a una vida productiva y, si es posible, al asomo de la felicidad. El gran aprendizaje que nos deja la publicación que estamos comentando es que esos tratamientos biológicos por sí solos no son suficientes para la recuperación total de los pacientes y que es solo con la participación de otros profesionales de la salud y otros métodos aplicados y valorados con precisión que podrá alcanzarse tan apreciable meta, la recuperación integral del paciente psiquiátrico. Muchas gracias. Gracias al doctor Rodrigo Garnica. Ahora le toca el turno a la maestra Noemí Rodríguez Navarro. Ella estudió la licenciatura en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialización en Trabajo Social Psiquiátrico en el Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación Familiar Enlace Occidente. Y su experiencia laboral ha sido en el DIF Zapopan, en el Hospital Psiquiátrico de Jalisco, en el Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es docente del curso de especialización del Trabajo Social Psiquiátrico en la Ciudad de México, docente de la Universidad Tecnológica de Guadalajara en la licenciatura en Trabajo Social, docente en la nivelación de trabajo social en la línea Centro Universitario de los Valles en Guadalajara, y de 2000 a la fecha es jefa del Departamento de Trabajo Social en el Instituto Jalisciense de Salud Mental CAISAME, estancia breve en Guadalajara, Jalisco.
Por favor, maestro. Buenas tardes. Creo que me dice que la ponga desde aquí. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes de iniciar mi presentación, me gustaría agradecer al doctor Marcelo Valencia por habernos invitado a participar en uno de los capítulos del libro. Como ustedes han estado escuchando, es un capítulo que aporta mucho conocimiento, es una obra que tiene muchos elementos importantes para los que nos dedicamos al trabajo con la salud mental o bien para aquellos pacientes o familiares que están viviendo alguna situación. También me gustaría agradecer y aprovechar este espacio para felicitar a todos los que participamos en el libro. Yo en realidad no sé cuántos haya ahorita en el auditorio, pero los que estén presentes de mi parte los felicito. Igual, de la misma manera me gustaría reconocer la participación de mis compañeras también trabajadoras sociales aquí presentes, la licenciada Patricia Zavala y la licenciada Claudia Domínguez Estrada, que también participaron conmigo en poder compilar este capítulo. Y no quiero dejar pasar también de reconocer en el caso de nosotros, el capítulo que escribimos a los pacientes que participaron con nosotros y a que a través de esa participación nosotros desde Trabajo Social pudimos plantear lo que se hace desde la perspectiva de trabajo social psiquiátrico con las familias, ya que sabemos que las familias son el elemento fundamental para que también exista una remisión y recuperación de los síntomas. Les decía que me siento contenta porque existen pocos esfuerzos desde trabajo social en donde se plasme o que se le dé ese crédito a lo que es el trabajo social en la intervención con las familias y lo que nosotros desde esta área social también podemos lograr. Bueno, pues muchas gracias ya después de presentarme y agradecer. Me gustaría comentarles en principio que tal vez yo tampoco no sé quiénes están hoy aquí en el auditorio, pero nosotros los trabajadores sociales nos dedicamos específicamente a trabajar con lo que serían todos esos fenómenos sociales que envuelven al paciente. Entre esos fenómenos sociales sin duda está la familia. He puesto aquí en la primera diapositiva unas definiciones de lo que es el trabajo social. Sin embargo, creo que no leyéndolas, lo que destacan ambas definiciones tiene que ver con que nosotros formamos parte de la disciplina de las ciencias sociales. Nosotros tenemos una intervención también basada en una metodología específica a los trabajadores sociales con fundamentos metodológicos y, por supuesto, que a través de las experiencias sociales o de los contextos sociales en los cuales se desenvuelve el paciente o la familia, nosotros podemos incidir en esos contextos sociales para mejorar o procurar la mejor calidad de vida de nuestros pacientes o nuestras familias. Les decía yo que nosotros pues tenemos una metodología muy clara de trabajo en los trabajadores sociales en las instituciones que tiene que ver la intervención con casos, grupos o comunidad. En cualquiera de ellos, nuestra finalidad siempre será el enfocarnos a estos aspectos sociales que nos permiten conocer qué pasa con la familia y el paciente en estos contextos sociales. Y bueno, tenemos también fundamentos teóricos en los cuales nos apoyamos para poder entender estas situaciones y estas interacciones sociales, que tiene que ver con la investigación, diagnóstico, tratamiento, la teoría general de sistemas, la teoría general de la comunicación,
los modelos psicoeducativos, los modelos de orientación y por supuesto trabajamos con técnicas específicas para poder interpretar estos aspectos sociales. Desde la perspectiva de trabajo social psiquiátrico o de trabajo social sabemos que la salud es un elemento, juega un elemento muy importante en el paciente y en los equipos interdisciplinarios, ya que vincula no solamente los problemas de las interrelaciones sociales, sino que también cómo esos aspectos sociales están involucrados en la relación del paciente y su familia y cómo inciden con el paciente y la familia. Se trata pues de que nosotros desde trabajo social entendamos cuáles son las causas y los efectos que también están influyendo en la enfermedad de un paciente. Ya el doctor que me antecedió hablaba que no solamente los elementos biológicos son importantes para conocer la enfermedad, y hablaba pues también de manera muy clara cómo está compuesta esta obra en relación a los capítulos y cómo algunos de los capítulos habla también de cómo los aspectos psicológicos y los aspectos educativos y familiares juegan un papel muy importante para poder entender al paciente, a su familia y con ello contribuir en la remisión y recuperación funcional. Bueno, nosotros desde trabajo social, ahorita voy a platicar un poquito en relación a nuestra experiencia de los casos, desde trabajo social, también, bueno, sabemos que en las enfermedades están, por supuesto, implícitas las situaciones médicas, pero también hay muchas situaciones que tienen que ver con la familia, con los contextos culturales y con los contextos sociales. La familia sabemos que es la institución más antigua de la sociedad y que a través de la familia también una persona puede tener un buen desarrollo o también la familia puede ser un factor importante en donde se presente la enfermedad mental o favorezca la enfermedad mental. De tal manera que desde la perspectiva de trabajo social psiquiátrico, nosotros utilizamos la metodología que les había referido anteriormente, lo que sería la atención directa con el paciente, que es el trabajo de casos, la atención con los grupos, a la hora que hacemos grupos psicoeducativos de trabajo y la atención en la comunidad con acciones preventivas, con acciones de trabajo directamente con las comunidades para favorecer que también la gente conozca y se empodere de lo que es la enfermedad mental. Y bueno, entre los modelos psicoeducativos sabemos que para el éxito de los modelos psicoeducativos necesitamos conocer lo que es la enfermedad, necesitamos también abordar a la familia en el proceso de salud de enfermedad. En estos modelos psicoeducativos también se tiene uno que centrar en la atención de los casos, en entrenamiento de habilidades en solución de problemas, lo que conocemos como la emoción expresada, en los modelos de recuperación y rehabilitación y con estas aplicación de técnicas que les decía hace un ratito que favorecen el que nosotros podamos conocer lo que sucede con la familia y con el contexto social. En algunos de los casos que están presentados aquí en el libro y que fue nuestra participación, nosotros a través de la investigación de esos casos y con técnicas específicas de intervención de nuestra área, pudimos rescatar o pudimos narrar cómo las familias, a través de la participación de la familia, podía haber una mejor recuperación y remisión de los síntomas. Entonces hay uno de los capítulos en los cuales nosotros mostramos de manera clara cómo en los 3 trastornos que ya vienen compuestos en el libro, que es la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar, bueno, la familia juega el papel más importante para que un paciente también pueda tener una recuperación funcional. Y si bien es cierto que los medicamentos cobran un nivel muy importante, también lo cobran los aspectos biológicos y sociales. En el caso de los pacientes que nosotros
pudimos presentar en este capítulo del libro, podrán ustedes encontrar cómo la familia, a través de que ellos se involucraron, participan en el tratamiento, se involucran en la enfermedad, la conocen cuáles son los síntomas que puede presentar el paciente y están atentos de poderles atender antes de que se cronifique la enfermedad. Entonces, el paciente tiene mucho mejor funcionamiento en la sociedad. El tener un mejor funcionamiento en la sociedad también lleva a que un paciente sea menos estigmatizado. Sabemos que nuestros pacientes que tienen una enfermedad mental les lleva aparejado un estigma que muchas veces lo ponemos porque desconocemos lo que es la enfermedad mental. Entonces, cuando la familia, que también vive en un principio estos procesos de estigmatización y a través de los modelos psicoeducativos y a través de los procesos de orientación por parte de las áreas que intervenimos más en la parte social, podemos hacer este trabajo con la familia cobra como más fuerza para poder entender a su paciente y poder ayudarlo. Entonces durante todos estos años de experiencia que yo tengo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, hemos visto los trabajadores sociales y los psicólogos que cuando el tratamiento farmacológico va acompañado de este trabajo psicológico y de este trabajo social familiar, los pacientes se recuperan mucho más rápido y tienen mejor funcionamiento en la sociedad. Entonces, bueno, yo concluyo diciendo que los pacientes, pues, o sea, si finalmente trabajamos con ellos de manera interdisciplinaria, el aporte que podemos tener para su recuperación y remisión sintomática, podemos ayudarlos a que tenga una mejor calidad de vida, pero sobre todo siempre en rescate de sus derechos humanos y de su dignidad como persona. Entonces, pues yo creo que es un libro muy interesante que sin duda va a aportar mucho para la ciencia en el área de la salud mental. Muchas gracias, doctor Marcelo. Gracias a la maestra Rodríguez. Ahora vamos a tener la participación de la señora Lucrecia Cuevas Garza. Ella nació el 2 de octubre de 1950 en la ciudad Victoria, Tamaulipas, artista múltiple que ha realizado exposiciones individuales y colectivas en México y Estados Unidos. Ha participado en el Festival Internacional Tamaulipas desde hace 10 años montando espectáculos de teatro, poesía y canto con letras y música de su autoría, así como exposiciones y cursos de escultura. Ha grabado 2 discos, uno se llama Verte Volar y el otro se llama Hilvanando Recuerdos. Es madre de 2 hijos, de Patricio Gargollo Cuevas, que es médico, y José Arcadio Olivero Cuevas, que es antropólogo social. La autora ha luchado denodadamente en contra de la depresión y la manía a resultado de su padecimiento bipolar y ha salido adelante gracias a los cuidados médicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Por favor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, al doctor Marcelo Valencia, que me invitó a participar en esta mesa, a todos los médicos que me han atendido y a ustedes por su presencia. Voy a empezar por el final de esta historia. Hace 4 años fui internada en este hospital durante 3 semanas y no miento al decir que a los 15 días de internamiento empecé a sentirme bien después de 50 años de malos diagnósticos. Me recibió para la primera entrevista la doctora María Yoldi, que literalmente me salvó la vida al explicarme que yo era bipolar, no solamente depresiva, y se abrió para mí la esperanza de la recuperación.
también me confirmó que de ninguna manera necesitaría yo de un tratamiento de electroshocks, que me había sugerido el último psiquiatra que me atendió, pues su tesis era que ya me había dado todas las pastillas antidepresivas existentes en el mercado y que no respondía yo a ningún tratamiento. Así fue como llegué a este hospital, en donde me atendían 3 médicos diariamente, interrogándome sobre mis síntomas, y también podía yo disfrutar de las visitas de mis seres queridos, particularmente de mi compañero, el ingeniero Luis Sierra, aquí presente, y de mi hijo Arcadio, que recorrieron conmigo 20 años de mi enfermedad con paciencia y amor. Durante estos últimos años he tomado religiosamente las medicinas apropiadas para mi bipolaridad, como son quetiapina, lamotrigina, gabapentina y ribotril, además de asistir a una terapia también sobre bipolaridad en la que recuerdo algunas sugerencias muy sencillas, como tener un plan de actividades que tendría yo que seguir al pie de la letra cuando estaba en el episodio depresivo, a saber, me levanto, me lavo los dientes, me baño, me visto, me pongo a trabajar, etc. Creo que fue Freud el que dijo que un hombre feliz es el que ama y trabaja, y así ha sido para mí en los últimos años. Cuando tenía alrededor de 6 años pasábamos mis hermanos y yo las vacaciones en Tamaulipas, y una de nuestras tías hacía caricaturas de nosotros, los niños, para enviarlas a mi madre, y yo siempre aparecía como una pequeña delgadita con una ristra de lágrimas que fluían constantemente, y además tenía siempre los calcetines y mis botitas empapadas de orines. Creo que por el miedo que me atenazaba constantemente. Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, mi padre me sentaba en sus piernas, preguntándome el porqué de mi llanto y diciéndome, a ver, hijita, tienes a tus padres, hermanitos, casa, comida, sustento y amor. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Yo nunca pude contestar porque no sabía qué decir. A mis 12 años me llevaron con el primer psicólogo y también con una psicóloga amiga de mis padres que no pudieron ayudarme. Entonces empezó la larga lista de médicos, que si la tiroides me funcionaba mal, que si la llevamos con un personaje que se hacía llamar simpatólogo, a saber qué era esto, que me clavó una monstruosa jeringa en la garganta, por supuesto sin ningún resultado. Perdí varios años de la escuela, tanto en primaria como en la secundaria, la preparatoria, la escuela de educadoras, y finalmente tuve que abandonar mi carrera de normalista porque la depresión me impidió terminarla a pesar de ser una alumna que tenía altos promedios en todas las materias. A lo largo de mi vida fui a todo tipo de terapias, ya sea con psicólogos, psiquiatras, terapias de grupo, especialistas en Gestalt, constelaciones familiares y una terapia llamada Tomatis, que aparentemente curaba la depresión a base de música, que era vertida en mis oídos por medio de unos audífonos que reproducían las maravillosas composiciones de Mozart y cantos gregorianos, pero tampoco dio resultado. Cuando crecí y me convertí en madre de 2 niños, empeoró mi situación, ya que no pude hacerme cargo de ellos, que fueron educados por sus padres, ya que simplemente me era imposible sacar adelante a mis muchachitos, cosa que me llenó de una culpa terrible y aumentó mis depresiones al grado de no querer vivir. De aquella época escribí la siguiente y muy dolorosa poesía. Es esta angustia implacable la que hace brincar mi sangre. Esta mi angustia perversa la que todo tergiversa, trastocándome las horas, calcinándome sin fuego, entrechocando mis dientes, intrincándome los dedos, mis largos, penosos dedos como me entra la cosa, como quebradas serpientes. Esta angustia dolorosa de pavores estridentes, de tanto morder la duda, de tanto gritar mis gentes,
este saber que no puedo permanecer donde estoy y este no saber el rumbo que grita mi corazón. Los psiquiatras que me trataron me recetaron diferentes antidepresivos, de los cuales solo recuerdo el Effexor, el Prozac y el Anapsique. Pero el más dañino fue el Lexotan, al que me volví adicta, ya que empecé tomando media pastilla de 3 miligramos y acabé tomando una pastilla completa de 6 miligramos, y conforme mi depresión fue en aumento, me tomaba las dichas pastillas a cualquier hora, con tal de dormir y no sentir tanto dolor. El Lexotan hizo estragos terribles en mi organismo, pues mientras más tomaba la pastilla, más me deprimía. Entonces acudí al alcohol, que me hacía sentir bien por lo menos un ratito. Cuando mis hijos se dieron cuenta de la situación, me urgieron a ir a un grupo de autoayuda y así pude dejar el alcohol. Quitarme el Lexotan fue otro cuento, ya que tuve que internarme en la Clínica Florida, lugar espantoso en el que estaban revueltos suicidas, esquizofrénicos, drogadictos, etc., donde no recibíamos ningún tipo de terapia y que cobraban una suma altísima de dinero por el internamiento. Por supuesto que no todo fue malo, pues tuve épocas muy buenas en las que pude disfrutar de la vida. Soy artista plástica, escultora, pintora, escritora, cuentacuentos, maestra, cantante, en fin, todo un abanico de posibilidades que heredé de una familia en la que el arte crecía como en una frondosa maceta. Sin embargo, mi creatividad se confundía con mis etapas de hipomanía, en los que escribía 2 libros al mismo tiempo, componía canciones, montaba obras de teatro. Era como Shiva, el dios de múltiples manos, cada una con un don diferente. Tuve un episodio característico de hipomanía, pues decidí comprarle a mi hijo Arcadio una computadora gigantesca con todo y bocinas, a más de 2 tapetes de piel de borrego, carísimos, para asombro y preocupación de Arcadio, pues mi economía no se prestaba a semejantes despilfarros, ya que la vida del artista siempre me ha tenido temblando al no tener un sueldo seguro. También recuerdo que hablaba muy rápido, tenía una energía desbordada, eufórica, dormía poco, comía poco, mi líbido desaparecía, tenía ilusiones absurdas y pensaba que todo lo que quería se haría realidad, como por ejemplo poder viajar sin tener un quinto, o pensaba que recuperaría mi juventud por medio de una cirugía plástica. Esto último cuando ya rondaba los 50 años y como me mantenía cantando en los festivales, pues tenía que estar joven. Después caí en el abismo. Me embargaban la tristeza, la soledad y la ansiedad que me postraban en la cama llena de desesperanza, sumida en la culpa y el pesimismo y la impotencia. También recuerdo que mi voz sonaba como la de una anciana. No me podía concentrar y sobre todo pensaba continuamente en el suicidio. Cuando se fueron mis hijos, fui a dar a casa de mis padres, en donde me pasé prácticamente dormida a base de Lexotan durante varios meses. Mi madre, desesperada, me despertaba a desayunar o a comer, o me daba los alimentos en la boca y trataba de jugar conmigo, haciendo figuritas de masa. Pero realizar cualquier actividad me parecía tan difícil como subir una montaña altísima, cuando no tenía fuerzas ni para respirar. Yo le hacía trampas a mi madre, pues me iba a casa de una amiga y ahí tomaba más Lexotan y de nuevo a dormir. Cuando pasaron 3 meses, tuve que volver a trabajar en una escultura que me habían encargado, pero al tratar de vestirme se me cayeron los pantalones y me perdía dentro de las camisetas, ya que había perdido alrededor de 14 kilos. Recuerdo que no pude modelar la escultura y tuve que contratar a un joven artista que yo iba guiando mientras lloraba sin parar. En su desesperación, mi madre me llevó con los hermanitos adventistas de la Séptima Orden, que me rociaron con agua bendita y flores blancas para espantar a los malos espíritus. También me llevó con el doctor López, que en la primera cita me aconsejó
tomar el coche de mi madre y aventarme en un barranco para matarme. Y según él, por fin, morirme. En las siguientes consultas, el doctor López, que me había pedido que le llevara fotos de mi trabajo de escultura, me dijo que a mí me había tocado el ángel de la belleza terrible y que tenía que escoger entre ser artista o dedicarme a otra profesión que me atormentara menos. A mis esculturas de aquella época les faltaban los brazos o estaban quebradas con un tajo a medio cuerpo, o las envolvía con telas atadas con feroces ataduras, o les cubría los ojos, la boca o los oídos, o las cortaba en pedazos que significaban, creo yo, mi dolor y dispersión. Llegó el momento en que solo pensaba en morirme y planeaba la forma de hacerlo. ¿Cómo podría tomarme un bote de 100 pastillas de Lexotan de 6 miligramos con una botella de alcohol? ¿Y en dónde podría llevar a cabo mi suicidio? ¿En un hotel para que nadie culpara a mi familia? Me enteré de una asociación en España que acompañaba a las personas que deseaban suicidarse en el hotel para que no murieran solas. Pensé en tantas mujeres artistas que se quitaron la vida, como Sylvia Plath, la hermosa escritora norteamericana que metió la cabeza en el horno de la estufa, o Violeta Parra, que se dio un balazo después de componer su famosa canción Gracias a la vida. Y qué decir de la mecenas Antonieta Rivas Mercado, que también metió una bala en su corazón destrozado por el desamor. En mi terrible dolor de no haber sido capaz de criar a mis hijos, hice un espectáculo llamado Maternidad y Creación, que trataba de explicar la situación de las mujeres que, como yo, carecían de lo que se ha llamado instinto materno, entrecomillado. Por el excelente consejo de una amiga, me fui a la UNAM a estudiar la tesis de una psicóloga llamada Marcela Lagarde, que hablaba de la imposibilidad de algunas mujeres que no pueden llevar a cabo sus labores como madres. He aquí un párrafo del libro de Lagarde. El abandono del hijo pequeño es de muerte, porque la maternidad implica los cuidados vitales permanentes para la supervivencia. Llevé mi espectáculo por todo Tamaulipas, mi tierra, por todo el norte de la República Mexicana, y finalmente me presenté en el Centro Nacional de las Artes en el Distrito Federal con un lleno total. Menciono este espectáculo porque fue para mí una enorme terapia que me ayudó a comprenderme y que tuvo una maravillosa respuesta en mujeres como yo, que no habían podido ser como las madres normales, entrecomillado. Y dentro del público hubo también hombres que lloraron a lágrima viva porque por diferentes circunstancias, como el divorcio, no habían visto crecer a sus pequeños. También fui a dar a un grupo que se autollamaba Madres Diferentes, que estaba constituido por mujeres que, como yo, y que por diferentes situaciones no pudieron criar a sus hijos. En este grupo sané un poco mi culpa y me di cuenta que yo podía amar a mis hijos y ellos a mí, a pesar de estar lejos. Llegó un momento en mi vida en la que me la pasaba sentada en la sombrilla de nuestro jardín, llorando continua y mansamente, y viendo sin ver al infinito, acompañada por la empleada de nuestra casa, que se llenó de ronchas de pies a cabeza de verme en esa penosa situación. Fue entonces que fui internada en este hospital. Hoy soy perfectamente funcional y puedo trabajar y mantenerme como maestra, y ocasionalmente vendo una escultura. Para terminar, escribo lo que sueño para mi vida. Me gustaría que mi vida fuera como darle de comer a la luna polvo de estrellas. Perdón, siempre lloro con esto. ¿Alguien puede leer por mí? Sí, por favor. ¿Es esto? Sí. Dice: hoy soy perfectamente funcional y puedo trabajar y mantenerme como maestra, y ocasionalmente vendo una escultura.
Para terminar, escribo lo que sueño para mi vida. Me gustaría que mi vida fuera como darle de comer a la luna polvo de estrellas con diamantes y alargarme con los personajes de Remedios Varo que alimentan a los trazos con su papilla estelar. Me encantaría estar tirada en la arena dorada como la gitana de Rousseau al escuchar al sol mientras toca la mandolina. Me encantaría dormir todas las noches a la orilla del río Actopan, oyendo el ruido del agua y los grillos guardar luciérnagas en un frasco de cristal. Me gustaría hacer un chal tejido por mi madre y llenar de calorcito a todos mis seres queridos. Me gustaría seguir modelando en arcilla sirenas y palomas. Me gustaría seguir contemplando los atardeceres de oro con mi padre. Me gustaría vivir entre flores y aguas como las bailarinas de Pina Bausch. Adoro amanecer sin depresión, oliendo el aroma del café recién hecho y abrir la ventana para sentirme abrazada por los míos, porque a pesar de todo, la vida qué hermosa y siempre y sobre todo por todas las cosas. Ay, muchas gracias. Aquí estoy de lloroncita. Bueno, muchas gracias, viejo. Doctor, muchísimas gracias. Doctora, con permiso. Gracias a la señora Cuevas por tan emotivo final de su escrito. Y ahora vamos a dar la palabra al doctor Marcelo Valencia. Es investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Es profesor de maestría y doctorado del Programa de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigador nacional del SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Ha publicado en revistas científicas como el Psychological Medicine, Psychiatry, Schizophrenia Research and Treatment, en el Journal of Public Health, el Journal of Psychiatric Research, en el Neuropsychiatric Disease and Treatment, en el American Journal of Psychiatric Rehabilitation, en el Journal of the American Medical Association, el JAMA de Psiquiatría. Es autor de 2 libros, el de Esquizofrenia, Estado Actual y Perspectivas, publicado por la Composición Editorial Láser en 2001, y el otro libro se llama Alternativas Terapéuticas para la Esquizofrenia, publicado por la editorial Herder en 2012. Ha publicado más de 20 capítulos de libros nacionales e internacionales, de ellos se mencionan solo los siguientes nacionales. En los libros Familia y Enfermedad, La depresión y otros trastornos psiquiátricos en 2015 y La perspectiva psicosocial de los derechos humanos en 2018. Entre los internacionales, en los libros se llama Pharmacotherapy en el 2012, Mental Disorders 2014 y en Advances in Schizophrenia Research en 2017. Fue miembro del Consenso para elaborar la Guía Latinoamericana para el Tratamiento de las Personas con Esquizofrenia de la Asociación Mundial de Psiquiatría, Asociación Psiquiátrica de América Latina y la Sección de Esquizofrenia de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Premio al Mérito Académico 2007 y el Mérito Universitario 2009 de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y recibió el Premio Anual a la Investigación Paul Janssen en la categoría de Investigación Clínica 2008.
Bueno, buenas tardes. Me corresponde hablar acerca de este libro que ya ha sido mencionado varias veces, ¿sí? Si nos ubicamos un poco cuál es la situación de los trastornos mentales, sabemos que en el mundo hay 450 millones de personas que padecen trastornos mentales y en México se calcula que alrededor de 15. En depresión en el mundo son entre 120 y 150 millones y en México alrededor de 10. Y en el trastorno bipolar 140 millones y en México alrededor de 3. Y en esquizofrenia en el mundo alrededor de 25 millones y en México entre 1 y 1.5. ¿Sí? La situación en México es que entre el 28 y 30% de las personas padecen un trastorno mental, uno de cada 4 mexicanos entre 18 y 65 años presenta algún trastorno mental, el 81% de los afectados no recibe tratamiento, entre un 2 y un 3% recibe atención, el tiempo que tardan en buscar la atención es entre 2 y 3 años y en otros casos entre 8 y 15 años y el 15% prefiere automedicarse, ¿sí? La medicina basada en la evidencia es una corriente de pensamiento que exalta la necesidad de que los programas, tratamientos, intervenciones, servicios y acciones que se apliquen en cualquier contexto deben estar avalados por la mejor evidencia científica disponible, ¿sí? Y para los trastornos mentales he encontrado que los pacientes requieren de intervenciones múltiples y específicas como medicamentos, alguna modalidad de tratamiento psicosocial, psicoeducación al paciente y a la familia, terapia familiar y funcionamiento comunitario, ¿sí? El contenido del libro tiene que ver con los 3 trastornos probablemente más importantes en el área de la psiquiatría, con la depresión, que tiene que ver con la tristeza, la melancolía, la apatía, culpa, ansiedad, pérdida de interés, el trastorno bipolar, que en ocasiones hay episodios depresivos y maníacos, y la esquizofrenia, que son pensamientos o experiencias que parecen estar desconectadas con la realidad, como alucinaciones o delirios, aislamiento social y aplaneamiento afectivo. Es importante mencionar que estos 3 trastornos causan discapacidad. Por ejemplo, la depresión para el 2020 será una de las enfermedades de mayor discapacidad. ¿De qué trata el libro? Son conceptos recientes que no tienen más de 15 años. A partir de 2005 se plantearon, la psiquiatría trató de ser más específica y más científica. Entonces, el diálogo entre clínicos es qué tanto remitió tu paciente, qué tanto mejoramos, y eran situaciones subjetivas. Entonces, la remisión sintomática se entiende como la ausencia o presencia de sintomatología mínima por un periodo determinado de tiempo, que puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año. Y la recuperación funcional tiene que ver con la remisión sostenida que se mencionó hace un momento, tener una ocupación remunerada, relaciones sociales y vida independiente. La recuperación funcional puede incluir mejorías en el funcionamiento cognitivo, en la calidad de vida y en el funcionamiento psicosocial. En el libro se incluyen criterios e instrumentos para valorar estas variables en los 3 trastornos. En el libro también se trata de enfatizar de que para que estos pacientes tengan recuperación funcional no podrán tener recaídas y rehospitalizaciones. Necesitamos tener pacientes estables clínicamente, que asistan a sus consultas, que cumplan con el uso de los medicamentos, que asistan a sus terapias, psicoeducación, terapia familiar y que tengan adherencia terapéutica. La terapéutica del libro incluye todas las modalidades de intervención, desde las farmacológicas, las psicosociales, la psicoeducación, familiares y comunitarias. ¿Qué es lo que queremos hacer? Tratar de entender qué pasa con el cerebro y qué está alrededor de él, con su funcionamiento con la familia, ¿sí? Tratando de este dilema que hay siempre, que cuál es la mejor terapia, ¿sí? Hay un cuento sobre la guerra de los colores, ¿no? Entonces los colores empezaron a pelear de cuál era el mejor color, ¿no? Entonces el rojo dijo, yo soy el mejor color. Luego apareció el negro y dijo, no, yo soy mejor que ustedes. Y luego apareció el verde y les dijo, yo soy mejor que ustedes dos. Y luego apareció el azul y dijo, yo soy mejor que todos ustedes, ¿no? Si esto comparamos con las terapias, todas las terapias son importantes y ninguna está por encima de la otra. ¿Cuál es el reto actual?
El reto actual no es tanto que los pacientes remitan los síntomas, ya los medicamentos han demostrado ser efectivos y los pacientes mejoran, pero de lo que se trata es de qué pasa con el paciente afuera del hospital o más allá de los síntomas, y qué se necesita es su funcionamiento en la comunidad. La recuperación funcional tiene que ver qué están haciendo con los pacientes en la comunidad en cuanto al funcionamiento psicosocial, el funcionamiento familiar, con familias funcionales y disfuncionales. Hace un momento nos explicaron de la parte de trabajo social, de que cuando hay intervenciones familiares los pacientes están mucho mejor. La emoción expresada en la familia es fundamental para la recuperación del paciente. Cuando hay familias sobreinvolucradas e intrusivas, los pacientes no mejoran. Y lo que se ha encontrado que hay pacientes que, aunque vivan con familias de emoción expresada alta y estén tomando medicamentos, recaen hasta en un 92%. Entonces el entorno es muy importante. Necesitamos pacientes y familiares que sepan de la enfermedad, que estén educados, que sepan de los síntomas, de los efectos secundarios de los medicamentos, que pueden servir como un factor protector para prevenir recaídas y hospitalizaciones. La familia y la parte social es algo muy importante y hay ciertas reglas que se pueden considerar. ¿Qué se puede hablar de las reglas del funcionamiento familiar? Que los pacientes hagan un esfuerzo por nunca discutir y respetarse. De las reglas que sabemos, la número 1 es no discutir con el paciente. Y si hay alguna situación de antagonismo, dejarlo para después para poderlo resolver. Aprender a escucharse, ser pacientes, ayudarse y apoyarse, a decir siempre la verdad, las mentiras no ayudan. A ser agradecidos con algo que está haciendo alguien de la familia por el otro, abrazarse con frecuencia, ¿sí? Si algo sale mal, volverlo a intentar, pero sobre todo demostrarse amor y tolerancia para ser felices, ¿no? La importancia del libro es que integra distintas perspectivas. Vimos cómo en los que revisaron el libro hubo una parte psicológica, epidemiológica, una parte psiquiátrica, otra parte psicosocial y familiar, clínica, epidemiológica y clinimétrica. Ahí están todos los instrumentos que sirven para evaluar todo esto. Es el único libro con estas características y que incluye estos trastornos y en español, ¿no? Ya los otros autores hablaron un poco de esta parte que consideramos con la doctora Yolanda Pica, que está aquí presente, de tratar de integrar la remisión sintomática, la recuperación funcional y su relación con el arte, la ciencia y la academia en estos dos personajes. Martín Ramírez emigró de Jalisco, se fue a Estados Unidos y tuvo sus episodios psicóticos, se fue internado, ¿sí? John Nash también fue internado muchas veces, también dejó de tomar los medicamentos. La diferencia entre estos dos personajes es de que Martín Ramírez vivió y murió en un hospital psiquiátrico. En esa época no había la posibilidad de salir y la parte comunitaria no era importante. John Nash, ¿sí? Estudió, un maestro le hizo una recomendación de una carta al doctorado en 3 letras. Aceptan este hombre, es brillante. Estudió en Princeton, fue profesor universitario, ¿sí? La diferencia es que John Nash tuvo remisión porque en la película se ve que no quería tomar los medicamentos, pero sus amigos lo convencieron de que tomara, lo convencieron, y después tuvo recuperación funcional, ¿sí? Martín Ramírez empezó a agarrar pedacitos de papel que habían en el hospital y empezó a hacer dibujitos y luego más grandes, y le querían robar y ponía los dibujos debajo de su colchón para que no le robaran, hasta que llegó este psicólogo que se mencionó y lo ayudó, ¿sí? Tiene obras importantes que han sido exhibidas en Nueva York, en el Museo Reina Sofía en España, ¿sí? Y sus obras se venden en $500,000, ¿sí? John Nash ganó el Premio Nobel de Medicina en 1994, ¿sí? Y bueno, pues en el Museo de la Vida todos somos una obra de arte, ¿sí? En el 2001 publicamos este libro, que fue muy importante, fue un libro nacional. Luego hicimos en el 2012 este otro libro que se llama Alternativas Terapéuticas para la Esquizofrenia, ¿sí? ¿Dónde hubiéramos preferido estar? ¿Sí? En una situación como esta, en la playa, en la arena, cantando, disfrutando la vida, bailando, tocando con la guitarra y cantando cuando calienta el sol. Pero bueno,
pues nuestro espectro obsesivo nos llevó a la situación de la responsabilidad de hacer este libro. Hacer un libro no es fácil, uno se tiene que sentar a pensar, ordenar a las ideas, convocar, ¿sí? Lo que yo aprendí del segundo libro, que nos tardamos 6 años, 4 en escribirlo y 2 en buscar una editorial, para el siguiente libro, para lo primero que hice fue buscar una editorial. Y para este libro, cada mes les mandaba un recordatorio a todos los autores para decirles, les quedan 5 meses para que entreguen su capítulo, les quedan 4 meses, y funcionó. Entonces, de eso se trata de aprender, ¿no? Agradezco mucho a las personas que participaron, les pedí que enviaran sus fotos. Ahí está la doctora Teseli Domínguez, la doctora Ana Fresán, la doctora Tania Morales, la licenciada Kimberly Olivares, la doctora María Luisa Rascón, la doctora María Yoldi, la doctora Yolanda Pica, Claudia Domínguez, Patricia Zavala y Noemí Rodríguez, que vienen de Guadalajara, Jalisco, ¿sí? El doctor Enrique Chávez, Ana Martínez de Andino de la Universidad de Miami, Caitlin Brown también de Miami, Amy Weisman de Mamani también de Miami, el equipo de la Universidad de Miami, Carles Bayus Creus, un amigo muy querido de Barcelona, el doctor Alex Kopelowicz de la Universidad de California de Los Ángeles, que somos colegas, porque somos hijos de este doctor Lieberman. Los dos, él nos entrenó y él fue muy duro y nos enseñó muchas cosas, y el doctor Lieberman es una persona reconocida en el campo de los trastornos mentales y tiene un nombramiento como profesor distinguido de psiquiatría de la Universidad de California, ¿sí? También quiero mencionar a las personas que no enviaron su foto, a la doctora Marta Ontiveros, al doctor Rafael Medina, Jesús Alejandro Aldana, Jaime Carmona, Lorena Rodríguez, Mariana Lozada, Martín Burrola, Doris Gutiérrez, Joana Jiménez, Marisol Castañeda, Liliana Campos, Claudia Becerra, Raúl Escamilla, Ricardo Zaraco, Lorena Rodríguez, Nicolás Barlota, Damaris Muñoz, Alba Peñarroya, Gabriela Cámara. También le quiero agradecer al doctor Aldo Suárez, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que él nos apoyó con la publicación de este libro. La semana pasada él me dijo en el Congreso Mundial de Psiquiatría que tenía un viaje y que no podía venir y que se disculpaba, ¿sí? Pero parece que a la gente o a los amigos se los conoce en 3 lugares, ¿no? Cuando uno está en el hospital y lo visita a uno, o cuando uno por alguna situación especial termina en el reclusorio o en la presentación de un libro. Entonces les agradezco mucho por haber venido, ¿sí? Este es un libro que escribió el doctor Lieberman, Recuperación de la Discapacidad. Bueno, pero yo me preguntaba esta mañana, me desperté a las 5:10 de la mañana y ya no pude dormir. Y había una razón importante porque hay un día especial de la presentación del libro. Y dije, ¿puede haber algo más importante que un libro? Y dije, ¿será la familia? La familia tiene muchas cosas buenas, pero en la familia también ocurre lo peor, todo tipo de abusos que nos podríamos imaginar. Y llegué al descubrimiento de que hay un niño que hace unos años me dio la posibilidad de ser abuelito, que se llama José María. Y con José María armamos rompecabezas, jugamos todo lo que se nos ocurre, jugamos ajedrez, vemos conciertos de rock y nos divertimos, ¿sí? Es un niño que me ha enseñado a mí lo que es el amor entre abuelo y nieto, ¿sí? Ahí está él haciéndose el dormido, ¿sí? Pero José María tiene un mensaje para ustedes. Él dice, si tienen alguna duda del libro, pregúntenle a mi abuelito porque él dice que sí sabe. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias al doctor Valencia. Y ahora tenemos 15 minutos para preguntas. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues con gusto digan quiénes son y a quién le dirigen la pregunta. Por favor. Ahí está el micrófono, por si quieren. Mejor acá, por favor. Porque si no, el resto de la gente no escucha.
Bueno, muchas gracias, principalmente por la colaboración y todo el libro ya materializado. Me llamo Mari Carmen Alonso y pertenezco al grupo Desafío de la maestra María Luisa Rascón, y pues estoy formándome como instructora de psicoeducación. Para mí, bueno, tengo la condición de bipolaridad y la verdad felicito muchísimo entiendo la emocionalidad, porque es más fácil hablar de todo mundo menos de uno mismo y de salir del anonimato, que eso es lo que tengo así como más miedo, ¿no? Pero más que otra cosa, yo creo que me agradan todos estos espacios en donde hay interacción, en donde está la parte principalmente de los usuarios, esta parte que agradecemos intensamente de la parte de investigación, y cómo pues se materializó este libro, y los felicito enormemente. Y pues me voy a atrever a preguntar directamente, como dijo José María, ¿habrá en este capítulo, en este libro, un capítulo o algo acerca de todos los efectos secundarios que padecemos los que tenemos pues ya 8 años tomando medicación? Específicamente digo, a mí porque yo padezco fuertemente, sufrí de un efecto secundario espantoso del litio, llevo 18 kilos, me salió una enfermedad dermatológica que ahorita más que otra cosa empecé a atender, que se llama hidrociliasis, una cuestión de acné tremendamente en axilas, en mamas, tremendamente. Entonces, afortunadamente ya me cambiaron a quiatepina, pero sí me gustaría muchísimo saber si algo viene específicamente de esta parte. Entonces, eso es todo y muchísimas gracias. Sí, sí hay en casi todos los capítulos donde se incluye la parte farmacológica, hay una parte de los efectos secundarios que es una complicación que tenemos. Llega el paciente con el especialista, recibe medicamentos y el especialista no le explica que en 5 días se va a sentir peor. El paciente se siente peor, dice ese doctor no sirve para nada, van con otro, suspenden el medicamento, ¿sí? ¿Cómo se resuelve lo de los efectos secundarios? Con psicoeducación. Los pacientes deben estar informados cuáles son los efectos secundarios, porque una vez que pasan esta barrera, los pacientes se pueden sentir muy bien. Cuando yo le enseñé a José María, mi nieto, el libro, y le dije, a ver, mira, ya tiene 8 años y sabe leer, y leyó, y me dijo, esquizofrenia, ¿hay alguna vacuna o algún antibiótico para esto? Ojalá hubiera una, o tuviéramos una con el tiempo. Bueno, ¿le puedo pedir al doctor Garnica si pudiera ampliar un poco sobre los efectos secundarios? Gracias, Marcelo. Es un capítulo amplísimo y quizá el problema más grave de los efectos colaterales, y como dice el doctor Valencia, si no se explican a los pacientes, es el abandono del tratamiento. Es quizá la causa más importante por la cual un paciente abandona su tratamiento. Y abandonar tratamiento, al menos en estos problemas que se plantean en el libro, significa tener una bomba de tiempo, porque más tarde o más temprano el paciente va a recaer. En el caso de los pacientes esquizofrénicos que suspenden tratamiento, el 100% recae. Puede variar que recaiga al mes o que recaiga al año o que recaiga más tiempo, pero el 100%, pocas veces manejamos en medicina porcentajes tan rotundos como ese. Entonces, por un lado es la explicación individual y luego también la explicación a nivel familiar. Una de las cosas que a veces uno tiene que hacer con el uso de los medicamentos es buscar el auxilio de algún familiar que nos haga las veces de un enfermero en casa, una enfermera en casa, sobre todo en aquellos casos en que sospechamos un riesgo suicida, ahí ya no son efectos colaterales. Entonces, sí necesitamos explicar bien y la ayuda de los familiares. Sí, mi pregunta va para la licenciada en Trabajo Social, Noemí. Conozco Salme, soy de Guadalajara también. Ah, qué bueno. Y tengo a mi hermano precisamente tomando terapia con una psiquiatra, Gabriela.
Mi pregunta es, aquí en México, en el Instituto Nacional, conocí todo el sistema de familia a familia y de Tierra a la Vista y el grupo Desafío, y conocí humanamente, bueno, no conozco personalmente al doctor Santana Lim, que me encantaría conocerlo, Francisco. Pero mi pregunta es, ¿hay una vinculación entre Salme y Humanamente para estos cursos de psicoeducación en Guadalajara, Jalisco? Sí, tenemos una vinculación muy importante con Humanamente. De hecho, está ubicado muy cerca de donde nosotros estamos. Sara, la que es la directora, es una colaboradora importante con nosotros. Nosotros ahí en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, específicamente en lo que sería el CAISAM Estancia Breve, cuando los pacientes egresan del área de hospitalización, esa es una alternativa importante para los pacientes, la canalización a Humanamente. Trabajamos de manera vinculada, de hecho, varias trabajadoras sociales tomamos el curso con Slim, Francisco, tomamos el curso con Francisco para vivir la experiencia de los pacientes. Fue un trabajo muy, muy interesante. Fuimos a este curso de Tierra a la Vista y el poder estar en ese curso con los pacientes, ahí mismo entendimos cómo Francisco lleva a cabo la psicoeducación y además tiene éxitos muy importantes con los pacientes. Y sí trabajamos de manera vinculada con Humanamente en la canalización de casos. De hecho, muchos de nuestros pacientes que van a Humanamente tienen una recuperación funcional muy, muy, muy importante. Nosotros ahí en CAISAM Estancia Breve o en el Instituto Jalisciense de Salud Mental no podemos llevar a cabo los modelos como los lleva Humanamente por nuestras estancias hospitalarias y porque nosotros continuamente estamos hospitalizando pacientes y están egresando, pero Humanamente es una institución que nos apoya mucho y que nosotros canalizamos muchos pacientes y que luego los pacientes regresan con nosotros a la consulta externa muy bien empoderados del conocimiento de su enfermedad, muy bien empoderados los familiares con el apoyo. Y sí es una institución de mucho apoyo. Qué bueno que no sé si vive en Guadalajara, pero pues somos paisanos. Gracias. Marcelo, querido y viejo amigo, más querido que viejo, conozco tu trayectoria de 40 años y quiero felicitarte de veras muy profundamente, porque tu desempeño ha sido muy constante, muy profundo, muy delicado, como tú eres, y felicitar a tus colaboradores por esta gran obra. Creo que es una buena aportación. Hay pocas aportaciones en nuestro medio, en el medio de la salud y de la salud mental no escribimos tanto los colegas y esto es una gran pena. Quería preguntarte si en estas tres alternativas de alteraciones mentales discapacitantes no habría que meter o de alguna manera incluir los trastornos por adicción, que ha sido mi tema y que hoy día los vemos como la patología dual, y entonces hablamos, por ejemplo, de esquizofrenia dual, ¿no? Y de depresión dual y tal. A lo mejor hubiera sido útil meter ese concepto que ahora está en boga y espero pronto se disemine en nuestra profesión. Mario, gracias por venir. Mira, yo te voy a decir la verdad, ¿sí? Con estos tres trastornos, yo sabía que me estaba metiendo en... sabía que me estaba metiendo en camisa de 11 varas. Si le añadía lo de las adicciones, ¿por qué no el alcohol? Y hubiera sido ya un libro gigantesco y hubiera sido muy, muy complicado de manejar, pero tienes toda la razón. Sí, tal vez un siguiente libro, aquí con la experta mundial en adicciones, sería incluir toda la parte de adicciones y el alcohol, pero sí tienes toda la razón, pero ya con esto fue suficiente para mí. Bueno, para seguir con el tiempo, nada más hay tres más preguntas. Ella, usted y usted. Muy buenas tardes, mi nombre es Cecilia Alcocer,
Tengo trastorno bipolar 1 desde hace más de 25 años. Soy peer specialist, capacitada en Nueva York. Y por una parte, yo me pregunto, ¿hasta cuándo tenemos que esperar en México para que este peer specialist, no solo capacitado como un voluntario de buena voluntad y con corazón, sino con una capacitación profesional, pueda participar en el equipo multidisciplinario de atención a los que tenemos trastornos mentales? Y por otra parte, una breve reflexión. Como profesionales de la salud mental, en los que me incluyo, porque he trabajado dentro del equipo multidisciplinario de atención a pacientes en Nueva York, me pregunto hasta dónde estamos quedándonos cortos en el tratamiento de pacientes con este tipo de trastornos, para que haya usuarios que consciente y deliberadamente sigan optando por el suicidio después de largos tratamientos de más de 20 años en los que ni los médicos, psicólogos, medicinas, terapia electroconvulsiva y múltiples hospitalizaciones logran hacer nada. Y pues esta cuestión me doy cuenta que las instituciones públicas, como esta institución de la que he sido paciente por algunos años cuando he estado aquí en México y que agradezco infinitamente la ayuda que me han dado, sin embargo, sabemos y saben sus directivos que no es suficiente el número de psiquiatras, no es suficiente el número de psicoterapeutas. Y ahora, pues yo en presencia de muchos profesionales de la salud mental que están aquí, les digo, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a donar un tiempo de su consulta privada para atender a un paciente que se encuentra en un caso muy difícil? Y esto se los digo porque en la asociación en la que trabajo me llegan personas de escasos recursos con unas situaciones extremas a las cuales yo no les puedo dar atención y las instituciones públicas tampoco. Mi novio se suicidó hace 10 años y el 13 de septiembre de este año se suicidó mi hermana, ambos por trastorno bipolar. Gracias. Bueno, lamento mucho esto último que ocurrió, pero mire, yo le voy a resumir en unos minutos lo que ha sido 40 años de mi carrera. Hace 40 años todo era farmacológico, todo, no había más, ¿sí? Luego empezó a aparecer esta parte de lo que puse ahí, estudiamos el cerebro, pero su entorno, ¿no? Ahora se habla de psicoeducación, se habla de intervención psicosociales, de integración de estos tratamientos, ¿sí? Y esta otra parte que usted refiere yo creo que es muy importante, ¿no? Desafortunadamente hay un dato que es muy desalentador, ¿sí? El doctor Moctabay, ¿sí? Publicó un artículo, él es experto en integración de tratamientos farmacológicos y psicosociales y dice que el 95% de las personas que padecen un trastorno mental no reciben todo lo que es la medicina basada en la evidencia, nada más reciben medicamentos y ya. Es el 95%, es muy alto, y ese 5% son pacientes que están en protocolos de investigación, donde estamos detrás de ellos, monitoreándolos, viendo qué está pasando, que tomen su medicamento, que no tengan recaídas, ¿no? La tendencia actual es hacia la recuperación funcional. Cada vez se están inaugurando en los países de primer mundo más unidades de recuperación funcional. Y yo me imaginaría, por un congreso que fue a Nueva York hace unos años, donde hubo una sección donde los pacientes hablaron de sus experiencias, que en todas estas unidades debería haber un paciente que sea el que les pueda platicar a los pacientes eso que usted dice de peer to peer. Yo estuve enfermo, así me recuperé, así me diagnosticaron. Como la valentía que tuvo Lucrecia de pararse adelante y hablar de todo lo que es su enfermedad, de todas las vicisitudes y ser funcional.
como Martín Ramírez o como John Nash, el hecho de que John Nash hubiera ganado un premio Nobel de Medicina y Martín Ramírez sea un pintor reconocido, es un aliciente para que los pacientes vean que tener enfermedad mental cuando una persona quiere puede salir adelante. Yo solo quiero dar las gracias al doctor Valencia por haber invitado a mi señora a platicar su historia. Y luego, con referencia al cierre de su plática, doctor, sé que la prescripción de esto es sumamente difícil clínicamente, pero yo creo que hay que abordar un poco más sobre el efecto terapéutico de los nietos. ¿Efecto terapéutico de qué dijo? De los nietos. Ah. Bueno, yo podría estar 2 horas hablando de todo lo que hago con mi nieto y de lo que he aprendido del amor, ¿sí? Entonces sería como una plática interminable, ¿sí? Pero no sé si tú quieras añadir algo, Rodrigo, de los medicamentos. Más que de los medicamentos, yo le diría a la persona que habló sobre regalar parte del tiempo o de nuestro tiempo para atención de pacientes, ¿qué más regalo que trabajar en una institución como esta? Yo trabajé 26 años en el Instituto Nacional de Neurología y atendíamos a la gente que no tenía ni para comer, a veces había que cooperarse para darle de comer ahí. Si eso no es dedicar parte de nuestro tiempo a atender a los menesterosos, pues entonces ya no sé qué es. Buenas tardes, soy Francesca Careñato, psicóloga, psicoterapeuta, tanatóloga y docente en la Anáhuac Sur y en el TEC. Quería felicitarlos por tan emotiva presentación, a todos, en especial al doctor Garnica, por habernos llevado por un recorrido del libro tan claro, tan útil, para saber qué podíamos encontrar en el libro. A la señora maestra Cuevas, por habernos abierto las puertas de su enfermedad, pero sobre todo de su luz. Y al doctor Valencia, quien fue, aunque quizás usted no lo recuerde, pasaron varios años, mi maestro y supervisor en la Universidad Iberoamericana, quien además de acompañarnos durante el proceso de supervisión, me ayudó a lidiar con la frustración que me acompañaba al estar atendiendo yo a un paciente con trastorno bipolar no medicado y poliadicción, y hacerme ver los límites y los alcances de nuestro trabajo. Asimismo, quiero felicitarlos por realizar este libro y su trabajo clínico desde una verdadera postura y práctica colaborativa y humanista, con enfoque en la persona, pero también mucho en la familia y la comunidad. Tenemos mucho que aprender. Muchísimas felicidades, de verdad. Todavía hay una pregunta, ¿la pueden hacer? Por supuesto. ¿Puedo agregar algo? A mí me gustaría agregar al comentario que hizo que efectivamente en la parte que a nosotros nos corresponde, esta narrativa que hicimos de los casos, de cómo la familia ha tenido que contender desde los inicios de la enfermedad y cómo ha ido participando, híjole, es bien interesante también ver cómo el paciente se va sintiendo protegido y cómo el paciente también se está sintiendo acogido por la familia, pues. Y en este transitar de la enfermedad, cómo la familia también transita por diferentes etapas emocionales en las cuales no sabía que iba a suceder eso. Entonces, lo que usted comentaba ahorita, lo importante de estos otros modelos, en donde la familia, a nosotros en mi experiencia, la familia también nos dejó un aprendizaje muy importante de valor y de perseverancia con sus pacientes, que sí se puede también, ¿no? Gracias. Hola, soy Germán Méndez, soy papá de 2 hijos diagnosticados con esquizofrenia, mi hijo Germán de 27 y mi hija Iris de 25. Mi hijo Germán ha estado internado 2 veces en el Fray y mi hija Iris ha estado aquí
en una ocasión. A raíz de todo esto, pues yo también me he integrado a una asociación civil que es Voz Pro Salud Mental, donde pues he tomado los cursos, he aprendido la relevancia, ¿verdad?, que tiene la familia, el apoyo de la familia, y esta presentación a mí me confirma este aspecto, ¿no?, de la relevancia de la familia. Y lo que mencionaba pues el doctor Garnica es impresionante cuando dice que el 100% de los pacientes que dejan el medicamento recaen, ¿no? Y en ese contexto en que mis 2 hijos han dejado el tratamiento, digamos, de manera reciente, ¿verdad? No sé, algunos meses ya, pues lo que a mí me deja esta presentación es precisamente insistir en esa parte que se dijo, ¿no? La parte del amor, la afectividad, los abrazos, porque creo que la única manera que voy a hacer yo para convencer a mis hijos que regresen a un tratamiento, aún sea del color azul, rojo o amarillo o verde, ¿verdad? Pero tendré que convencerlos a ambos a que regresen un tratamiento, es lo que quería decir y que es lo que me deja pues a mí la presentación del libro. Gracias. Pues con eso damos por terminada la presentación del libro y les agradecemos su asistencia, sus preguntas, su interés. Gracias.